Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios de poder estar aquí en esta mañana, el poder ser guiados por medio de Dios, por medio de su Espíritu, a alabarle, a glorificarle, a orarle a Él, a depender de Él en oración, a también tener un corazón bondadoso en cuanto a la ofrenda para la extensión del reino, y también que el Señor nos haya puesto en nuestros corazones estar aquí en esta mañana para ser expuestos a su palabra. Les tengo una pregunta para comenzar. ¿Cuántos aquí les gusta descansar? Amén. Descanso, ¿no? ¿Cuántos aquí necesitan descansar? Amén. Creo que estamos en masa, porque generalmente no podemos descansar mucho por muchas cosas. Pero ciertamente cuando a uno le dicen, ya puedes coger vacaciones, o cuando hay alguna situación en la casa y a las señoras de la casa, a las que siempre están con todas las tareas de la casa, no te preocupes, siéntate y descansa, que yo soy el que voy a cocinar, el que voy a fregar, el que voy a lavar. Eso es casi utópico, ¿eh? Ciertamente somos personas que nos gusta un merecido descanso. No ahora un descanso por descansar, por ser perezoso, sino un merecido descanso. Pero como todo lo del mundo, todo lo bueno que pueda haber en este mundo, al final es como una sombra. Al final nosotros reconocemos que hay un mejor y perfecto descanso, que es el descanso que Dios provee. Así que la pregunta que les tengo para ustedes en esta mañana es, ¿estamos nosotros en el reposo de Dios? Y es una pregunta que yo quiero que usted se responda, y yo le voy a estar ayudando a responderla a través de la exposición de la palabra en esta mañana, pero se las voy a repetir. ¿Estamos nosotros en el reposo de Dios? Eso lo vamos a poder ver continuando en nuestra serie de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Así que ya les estoy invitando a ir a Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 13 para respondernos esta pregunta de si estamos nosotros en el reposo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Porque lo que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no había hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora permítenos, Señor, ser expuestas por medio de ella, Señor. Úsame como un instrumento imperfecto en tus manos, Señor, pero que no hable yo, sino que hable tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Pongámoslo por práctica, Señor, y anunciemos las buenas nuevas de salvación a este mundo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Repetimos la pregunta que nos vamos a hacer entonces en esta mañana. ¿Estamos nosotros en el reposo de Dios?
Y esto lo vamos a ver en 3 grandes secciones en esta mañana. En la primera vamos a verlo desde el versículo 1 al 5. Pero antes de entrar vamos a hacer un poco de contexto. Si se recuerdan el domingo anterior, ya el pastor Andy había hablado acerca de que no pudieron entrar a su reposo, refiriéndose a quién, el autor de los Hebreos, a esta audiencia que estaba tambaleándose, estaba siendo tentada a virar hacia atrás. Ya le había hablado acerca de que Israel, en medio del desierto, no había podido entrar al reposo, a la tierra prometida que Dios les había dado. La incredulidad impidió que la generación que escapó de Egipto entrara a Canaán, permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo. Y nosotros hoy, como pueblo de Dios, por fe, podemos entrar al reposo del Señor. La incredulidad provoca que no se alcance el reposo de Dios. Este lugar de reposo es tan maravilloso que debe preocuparnos a nosotros si ciertamente estamos o no en el reposo de Dios. Si vamos a los primeros versículos, empieza con un por tanto, como una conclusión de lo que vimos la semana pasada, y dice la palabra: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Hermano, eso es a lo que está llamando el autor a la audiencia original de Hebreos. Tienen que revisar, tienen que examinar si aún teniendo la promesa delante de ellos, y ya la promesa para ellos era literalmente el evangelio por medio de Cristo Jesús, pareciera que hay algunos que no la han alcanzado. Porque ciertamente si hay algunos que están retrocediendo, que están volviendo a la sombra del Antiguo Testamento, ciertamente no han alcanzado la promesa del reposo de Dios por medio de la fe. Fíjense cómo dice el versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. En el Antiguo Testamento las buenas nuevas eran: Dios es el Dios soberano, es el Dios que te ha rescatado, es donde tendrás una tierra prometida, en donde estás esperando al Rey perfecto que va a reinar por siempre y en la esperanza segura de que viniera el Mesías. Esa era la promesa para el pueblo de Israel. Nosotros hemos oído también las buenas nuevas para nosotros, pero ya establecida, ya no estamos esperando al Mesías, ya el Mesías ha venido, ha vivido una vida perfecta, santa y sin mancha, ya ha muerto en la cruz por cada uno de nuestros pecados, y nosotros entonces tenemos esa buena nueva delante de nosotros. La pregunta es, fíjense cómo dice la continuación del versículo 2, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en la que los oyeron. Y ese es el kit de la cuestión. Eso es la entrada o no al reposo. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, no escuchó que serían rescatados y serían llevados hacia la tierra prometida. Lo escucharon ciertamente, pero no tuvieron fe, porque cuando Moisés estuvo unos días en el monte y no sabían dónde estaba, ¿qué vino a ellos? Incredulidad, idolatría, buscar un nuevo rey, buscar un nuevo Dios, hacernos de un becerro de oro. Ciertamente escuchar la palabra no es suficiente. El antiguo Israel escuchó la palabra, pero no les aprovechó porque no la recibieron con fe. Escuchándola les dio la oportunidad, pero no la aprovechaban si no era acompañada con fe. Entonces, hay que acompañar lo que escuchamos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Uno puede escuchar la palabra de Dios y tener experiencias. Ciertamente, muchas personas que no son parte del pueblo de Dios se pueden sentar domingo tras domingo en las iglesias y escuchar la palabra de Dios y tener experiencias y tener bendiciones dentro del pueblo de Dios. Pero al menos que la obra de Dios sea acompañada de fe, no servirá de nada. A menos que la palabra de Dios sea acompañada en fe, no entrarás en el reposo. Esto explica por qué dos personas escuchan el mismo mensaje y uno se beneficia del mensaje espiritualmente porque lo cree, mientras otra solamente es mera información. Hermano, piensen en la alegría que tuvo Israel al salir de Egipto. Llevaban 400 años, generaciones y generaciones, esclavizados completamente bajo el yugo. Incluso Faraón les puso un yugo aún más fuerte al final. Tenían que hacer ladrillos sin prácticamente nada de elementos. Piensen en esa alegría cuando salieron con todos sus bueyes, con todas sus cosas, cuando despojaron a Egipto de oro, de plata, de aljabas,
cuando vieron delante de ellos el mar abrirse en dos y escapar del ejército y la vista puesta en la tierra prometida. Y luego piensa, en esos 40 años, producto a su desobediencia e incredulidad, cuántas tumbas fueron excavadas en ese desierto. Toda la generación que salió de Egipto, ninguna llegó a la tierra prometida. Una maravillosa promesa de Dios, palabra de Dios, no fue alcanzada por no venir acompañada de fe. Se quedaron cortos porque aunque escucharon la palabra de Dios, no fue acompañada de fe. Sin embargo, el autor, cuando trae todo esto a su audiencia, en el versículo 3 está el mensaje que le quiere dar. Porque en lo que hemos creído, entramos en ese reposo. Ciertamente él está haciendo una diferencia a la audiencia que él está hablando. Él sabe que hay personas dentro de esa audiencia que no están creyendo, que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador con verdadera certeza y confianza de fe. Y esa gente está retrocediendo, pero sabe que hay un remanente del pueblo de Dios. Y le dice literalmente, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Esto contrasta con aquellos mencionados anteriormente que no entraron al reposo de Dios. La incredulidad está manteniendo muchos afuera del reposo de Dios, pero los que hemos creído están siendo guiados por Dios a su reposo. De hecho, él empieza ahora a citar cómo entonces estos por fe van a entrar al reposo de Dios. Fíjense cómo dice, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está haciendo la misma cita que vimos el domingo anterior en el Salmo 95, versículo 11, pero el autor ahora la está usando de una manera diferente. Lo que quiere hacer el autor aquí es mostrar que el reposo en el cual el pueblo de Israel por su incredulidad no entró, era el reposo de Dios. Literalmente no fue que no entraron a una tierra prometida terrenal, sino que no entraron en el reposo mismo del Dios Todopoderoso. Fíjense cómo sigue el autor diciendo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo vemos todas estas citas? Porque también está citando aquí Génesis 2:2, cuando Dios terminó de crear toda la creación en el séptimo día, dice que Dios reposó en ese día. Lo que estamos entendiendo, hermanos, es que el reposo al que estaba apuntando la tierra prometida no era un reposo físico, sino que era el reposo en el propio Dios. Está diciendo que es el reposo de Dios. Ciertamente en el Salmo 95 el salmista nos está diciendo que aún Dios está en su reposo y que todo aquel que oye la palabra y va acompañada de fe, va en pos del reposo de Dios. No va en pos de otro reposo, no va en pos de un reposo terrenal, no va en pos de un reposo temporal como vacaciones, no vamos en un reposo final pero corto como por ejemplo un retiro. Vamos hacia el mismo reposo que está teniendo Dios. Hermano, esta cita del Salmo 95 y de Génesis 2:2 demuestra que este reposo es de Dios, es su propio reposo. Dios terminó ese trabajo de la creación y antes de que Israel entrara a Egipto o antes de que David escribiera el Salmo 95, pero aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo, todavía se hablaba en el Salmo 95 de el reposo. Dios mismo decía, mi reposo, demostrando que Dios todavía tiene este reposo. Este reposo es según el patrón del propio reposo de Dios, con las obras del séptimo día, como se escribe en Génesis 2:2, es el reposo que nosotros debemos alcanzar. No esperamos un reposo finito de nuestra propia mente. Estamos en pos del reposo propio de Dios. Hermanos, ¿qué podemos ver en estos primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 5? Primero, como bien dice desde el principio, por tanto, temamos, mostremos nosotros una profunda reverencia a Dios, asegurando que lo conocemos por fe. Si usted intenta acercarse a Dios, porque al final somos seres creados para adorar a Dios verdadero, si usted se intenta crear al Dios acumulando información, pero ciertamente no cree esa información, es como algo para hacer un examen, usted ciertamente no tiene una profunda reverencia delante de Dios.
no está temiendo a Dios y no conoce las consecuencias de no temer a Dios. Mostremos una profunda reverencia a Dios. Como pueblo de Dios no puede haber incredulidad en nosotros. No puede haberla. No puede ser que nosotros expongamos la palabra, nosotros aprendamos de la palabra y ciertamente no creamos la palabra que estamos leyendo. Palabra que ha sido inspirada por Dios. Hermanos, examine si en su vida hay desobediencia e incredulidad a la palabra de Dios. Porque si la hay, estas son las marcas de no haber alcanzado el reposo de Dios por medio de la fe. Si usted ciertamente es desobediente a la palabra de manera continua, sin sentir ningún tipo de remordimiento, es incrédulo a partes, a pequeñas o grandes porciones de la palabra, usted está mostrando marca de no haber alcanzado el reposo de Dios. Así que examine su vida. Para aquellos que estamos firmes en la fe, que creemos fielmente en la palabra de Dios, que es perfecta, demos gracias a Dios que se nos han anunciado las buenas nuevas de salvación, que la hemos escuchado y que Dios mismo ha propiciado que ese anuncio vaya acompañado de fe. Perdón. Que ese mismo anuncio en el cual hemos creído vaya acompañado de fe. Porque al final, como Efesios enseña, la fe es un don de Dios. Es un regalo inmerecido que Dios nos da. No es por obra para que ninguno de nosotros nos gloriemos, sino que seamos salvos por gracia, por medio de esa fe. Hermanos, los que por fe entramos al reposo de Dios, somos los que perseveramos en tiempos difíciles. Son a los que les está hablando el autor dentro de esa comunidad de hebreos que están perseverando y que no están retrocediendo atrás, que no están yendo de nuevo a cumplir la ley, a cumplir todos los rituales, a cumplir toda la sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Entonces, si tú y yo hoy estamos perseverando en tiempos difíciles, aun cuando este mundo está contrario completamente a la enseñanza, aun cuando vemos cómo muchas iglesias incluyen pragmatismo en sus corrientes para agolpar personas, aun cuando se ha diluido el evangelio al punto de tal que no se menciona pecado, que no se menciona arrepentimiento, que solo lo que se menciona es ven a Dios y Él te va a arreglar tu vida, aún ahí nosotros debemos perseverar confiando por fe en la palabra de Dios. Las advertencias para aquellos que reciben la promesa, pero no la creen, son la constante de este pasaje y usted va a ver que es la constante de toda esta carta en general. Es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios advertir a aquellos que habiendo escuchado la promesa de reposo, no tienen fe en ella. Que aún habiendo escuchado el evangelio, no tienen fe, no creen en ella. Nosotros tenemos que advertirles, tenemos que orar por ellos y tenemos que seguir predicándole el evangelio. Para aquellos que han oído la promesa y hoy están sentados aquí y aún no han creído en ella, aún no han creído en Cristo como su Señor y Salvador, no les será de provecho esa promesa. Así como no les será de provecho ningún conocimiento de la Escritura si no viene acompañado de fe. En esta mañana la exhortación que hace el pueblo de Dios a aquellos que puedan estar aquí o a este mundo, lo exhortamos a orar a Dios por fe. Pídele al Señor que te ayude a creer en su palabra y que confíes específicamente en sus promesas y sobre todo en la del reposo para todos aquellos que creen. Solo Dios es quien da el verdadero reposo. Si continuamos los versículos del 6 al 10, vamos a ver que estamos en el reposo no solo mediante la fe, como vimos al principio, sino que estamos en el reposo mediante Cristo. Cuando usted ve a partir del versículo 6, dice, por tanto, puesto que todavía faltan algunos, entren en él, y aquellos a quienes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, Dios fija un día, hoy. Dios fija un día. Hoy. Aún quedan personas por entrar en el reposo de Dios. Y eso es una gran y excelente noticia. Porque lo que está diciendo es, faltan todavía personas para entrar. Muchas de las personas que se les anunció, como por ejemplo Israel, no han entrado por causa de su desobediencia, por causa de su idolatría, por causa de que no creen que Cristo Jesús es el Mesías prometido de las Escrituras.
Dios aún así fija un día y dice hoy. Específicamente después dice, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Literalmente es el mismo Salmo 95, estábamos viendo la cita anterior que era el versículo 11, esta cita es parte del versículo 7, parte del versículo 8, y este llamado que está haciendo aquí el autor de Hebreos prueba que aún queda un reposo para que entre el pueblo de Dios, más allá del cumplimiento bajo el liderazgo de Josué. Y ahora vamos a ver también cómo el autor usa eso. El autor está diciendo, todavía hay oportunidad para entrar en el reposo de hoy. Y esa oportunidad es hoy. Es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de estar en el reposo de Dios, porque dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y ciertamente el salmista lo está trayendo a esta su audiencia primaria, este grupo, esta comunidad hebrea que está tratando de retroceder, y les está diciendo, si ustedes están oyendo hoy la voz de Dios, si ustedes están oyendo verdaderamente el evangelio y el anuncio de Cristo que estamos viendo desde el capítulo 1, no endurezcan su corazón. ¿Cuál era la tentación para ellos? Ellos están oyendo el mensaje de Cristo, pero aún tienen puesto su mente y su pensamiento en que hacer las antiguas cosas es lo que los va a llevar al reposo. Porque aún piensan en el reposo terrenal, en el reposo que se le fue prometido a Jacob, y no están creyendo en el evangelio del Mesías. Hoy, para los que estamos aquí, no hay un reposo de Jacob directo porque no somos judíos, pero ciertamente podemos ser tentados en reposar en muchas cosas en esta vida. Podemos reposar en las propiedades que tenemos, o en los negocios, o en una tranquilidad de algún pariente que está allá afuera, o puedes reposar en tu propio entendimiento y en tu propia concepción y pensamientos, información que tienes de la palabra. Pero si no estás en la voz de Dios, si no estás creyendo hoy en el Evangelio, ciertamente no tienes acceso, ciertamente estás endureciendo tu corazón. Fíjense cómo el autor hace esta organización. Dice, hoy es el día en que tienes que oír la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, y automáticamente da una explicación que es directa a estos judíos. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no había hablado de otro día después de ese. Le está diciendo, si ustedes vuelven atrás, si ustedes vuelven como pueblo de Dios a pensar que tienen un reposo como cuando Josué entró a la tierra prometida, ¿por qué entonces en el Salmo 95 David, después de muchos años de esa tierra prometida, les está diciendo hoy es el reposo de Dios? Y es lo mismo para nosotros. Nosotros no tenemos que esperar ningún reposo ni ninguna promesa temporal en la palabra de Dios. Nosotros estamos esperando el reposo celestial. Nosotros estamos esperando el reposo sabático celestial, que es por medio de un solo camino. Y ese camino sabemos que es Cristo Jesús. Todo esto junto prueba que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y este es un reposo espiritual, pero que está diseñado a semejanza del reposo provisto para Israel a través de Josué. El reposo que se fue prometido a Israel es una sombra de Cristo, nuestro perfecto reposo. Como estuvo leyendo ahora el pastor en Éxodo 3, cuando Dios le anuncia a Moisés que él va a ser el salvador del pueblo y dice, tú los vas a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Aunque están invadidos y ustedes van a tener que limpiar toda esa tierra, ustedes van a llegar a esa tierra prometida. Y esa era la esperanza de Israel. Nosotros tenemos una mejor esperanza, por cuanto tenemos un mejor y perfecto reposo en Cristo Jesús. Nosotros no nos importará una tierra que fluya leche y miel. Nosotros nos importará una tierra en donde estaremos cara a cara con Dios, en relación perfecta con Él, sin pecado, sin mancha, sin dolor, sin ningún tipo de distracción, solo una relación perfecta con Dios en su reposo. Si seguimos más adelante, dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Está concluyendo y diciendo, el reposo no es terrenal, el reposo no es físico, el reposo no es aquí y ahora. Literalmente el autor le está diciendo a los hebreos, no retrocedan. ¿A qué están retrocediendo? Y es el llamado también para el mundo hoy. No se queden en las cosas terrenales. Busquen el reposo eterno de Dios.
Fíjense tal que es así que el versículo 10 dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y aquí ahora hay que explicar esto, porque si nos vamos a la parte literal, la gente va a decir, bueno, si ya yo estoy en Dios, si ya yo he creído en Cristo, no tengo que trabajar más. No es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es que al entrar en el reposo, significa que ya no tienes que trabajar en el sentido de que no tienes que hacer buenas obras para buscar tu propia justificación delante de Dios. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? Tratando de por sus obras, por medio de cumplir la ley, acercarse a Dios. Y era un trabajo fatigoso porque estaban caídos en sus delitos y pecados y no podían cumplir esas obras. Sin embargo, cuando entras por fe en el reposo de Dios, tú puedes descansar de esas obras. Ya no haces obras para salvarte. Ahora haces obras porque ya has sido salvado. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Que nadie, y quiero ser claro con esto, que nadie salga de aquí esta mañana pensando que por sus obras usted tiene algo que mostrar delante del Señor para que Él lo tome como salvo, como digno y como justo del cielo. No hay nada en este mundo que usted pueda hacer, ni para compensar su pecado, ni para ser acto y agradable delante de Dios. No hay nada. Usted lo que necesita es confiar en el reposo perfecto de Cristo Jesús. Confiar en la obra perfecta de Cristo que ha hecho en su lugar y descansar de esa fatigosa tarea de ser salvo por tus obras. Porque nunca lo serás. Nunca lo serás. Esta cesación de las obras como base de la justificación cumple nuestro descanso sabático. Dios descansó de sus obras en el día de reposo original en Génesis 2:2, porque el trabajo había sido terminado. Nosotros dejamos de hacer obras de autojustificación porque Jesús ha terminado el trabajo en la cruz por nosotros. Hermanos, no seamos perezosos en proclamar el evangelio de salvación, pues la propia palabra dice que todavía faltan algunos por entrar al reposo por medio de la fe en Jesús. Eso es lo que está diciendo él. Él dice, la puerta está abierta. El acceso al reposo de Dios, al reposo eterno y espiritual de Dios no se ha cerrado. Mientras Dios siga dando un día más de vida y un día más de vida, el reposo está abierto. No nos desviemos buscando un reposo terrenal, como la tierra prometida a Josué e Israel. Nosotros esperamos la consumación de un reposo espiritual fundado por Cristo y libre de mal. Nuestro reposo radica en la persona de Cristo y en su obra por nosotros. Hermanos, creer que estamos en el reposo mediante Cristo nos debe llevar a descansar en su obra y no en la nuestra. Como pueblo de Dios debemos cesar, reposar de hacer obras pensando que con ellas nos autojustificamos. Por el contrario, hacemos buenas obras hoy para servir a otros. Hacemos buenas obras hoy para santificar nuestras vidas y ser más semejantes a Cristo. Hacemos buenas obras hoy para mostrar nuestra fe por nuestras obras. Esa fe que es la que nos lleva al reposo de Dios. El llamado a aquellos que no están en el reposo mediante Cristo es claro en este pasaje y es un llamado actualizado. Hoy, si ustedes que están aquí sentados en esta mañana están oyendo la voz del Señor, si ustedes están oyendo el evangelio que salva y hace reposar, el que hace tener una profunda reverencia a Dios, el que cambia completamente vidas llevándolas de tinieblas a la luz, de muerte a vida, el llamado está claro. No endurezcan sus corazones. No se aferren a la incredulidad. No sigas viviendo una vida de desobediencia. No te escondas en la religiosidad. No te escondas en una apariencia piadosa mientras aún no has tenido fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Si estás escuchando hoy la voz de Dios, arrepiéntete y no endurezcas aún más tu corazón al Evangelio de Cristo. Entra por medio de la fe en Cristo al reposo de Dios. Si vemos ahora los últimos versículos del 11 al 13, vamos a ver que nosotros estamos en el reposo de Dios siendo examinados por su palabra. Fíjense cómo dice el versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia.
Aquí el autor está usando esta frase, procuremos pues o esforcémonos, que aparece repetidamente en Hebreos y se presenta como una verdad doctrinal. En este caso la verdad es la siguiente: hay un reposo disponible por fe. Hay un reposo que es el reposo de Dios disponible por fe. Y lo que está diciendo es, el reposo está ahí. Procura entrar al reposo, el reposo está ahí. Estás claro que se necesita confiar en Cristo, se necesita depender de Él, se necesita aferrarse a Él y a su obra en nosotros para entrar al reposo de Dios. Ahora bien, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que nos está mostrando, y los resultados de desobedecer y caer pueden ser desastrosos. Y lo que está haciendo el autor ahí es apelando a esa audiencia y decirle, miren lo que le pasó a Israel en el desierto. Por medio de su incredulidad y de su desobediencia, no entraron al reposo. Seamos un pueblo que esté firme en la fe, en Cristo y en el Evangelio, para que ciertamente estemos en el reposo de Dios. Y ahora viene una sección que mucha gente la arranca de su contexto y la usa para decir qué buena es la palabra, qué profunda es, qué viva es, qué atractiva es. Pero si usted entiende ese contexto de donde están enmarcados los versículos 12 y 13, usted se va a dar cuenta que el autor lo está poniendo ahí para mostrarle a su audiencia que aquellos que están en el reposo son examinados por esa palabra. Fíjense cómo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo primero que dice es que la palabra de Dios es tan fuerte, es tan poderosa, que ella diagnostica constantemente la condición del hombre con la precisión de un cirujano. Y la palabra de Dios, la ley, cuando nosotros la miramos, ¿qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros? Los seres que hemos vivido en este mundo. Somos pecadores. Somos pecadores. Lo que refleja en nosotros es que estamos bajo el pecado y bajo la justa condenación del Señor. Ahora bien, la palabra ha visto el corazón y discierne con precisión la salud espiritual de cada persona. En el caso de aquellos a quienes el autor de Hebreos se dirigió primero, muchos estaban demasiado propensos a seguir en el fracaso de los hijos de Israel. Todos aquellos que están retrocediendo están con la misma mentalidad que Israel en el desierto, fracasando completamente, en vez de tener una fe viva y fuerte en el Señor. Fíjense cómo también sigue diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad de esta manera, muestra su poder inherente, su intensidad, su precisión. Nos recuerda constantemente que a medida que nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos por mucho más que el conocimiento intelectual o para aprender hechos bíblicos. Nosotros no solamente nos sometemos a la palabra del Señor para ser, como yo o como me lo definieron una vez, cristianos maracas. Nosotros no necesitamos tener una cabeza grande de cúmulo de información de la Biblia, sin embargo tener un cuerpo débil espiritualmente porque no la ponemos por práctica y porque no la creemos, porque si la creyésemos, la pusiésemos por práctica. Hermanos, lo hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios. La obra espiritual de la palabra de Dios en nosotros va mucho más allá de un valor educativo básico de aprender la Biblia. Si entendemos esa naturaleza espiritual de la palabra, el escritor de los Hebreos puede decir esto con seguridad. La Biblia no es una colección de historias, de poesías y de discursos, como estábamos viendo ayer en el tiempo de las mujeres. La Biblia tiene un nudo central, tiene un hilo conductor, que ese es la obra de Cristo. Revelar a Cristo como el Mesías prometido, revelar a Cristo como el perfecto Rey, como el perfecto sacerdote, como el perfecto sacrificio. Revelar a Cristo como el reposo de Dios. Hermano, la palabra de Dios tiene vida y poder inherente. Los que exponemos la palabra, los que enseñamos la palabra, cuando nos paramos aquí o en cualquier otro lugar que enseñemos, nosotros no hacemos que la Biblia cobre vida. De ninguna manera. La Biblia está viva y le da vida
no a los que le enseñan, sino incluso al propio predicador y otro cualquiera que la crea por fe. Es más cortante que una espada de dos filos, y el autor está usando aquí la semejanza a los guerreros, que una espada de dos filos es mucho más poderosa, mucho más incisiva que una espada de un solo filo. Eso está diciendo que por cualquiera de los lugares que tengas en la espada va a tener un filo cortante y peligroso. Hermanos, la palabra de Dios nos alcanza con sorprendente precisión y el Espíritu Santo le da poder al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. A menudo la gente se pregunta, ¿cómo es que el mensaje de cualquier maestro o predicador puede ser tan relevante para sus vidas? A veces, y yo he tenido la oportunidad de ver historias así en otras congregaciones, la audiencia cuando termina algún miembro le pregunta al predicador, ¿usted no tenía información personal acerca de mí cuando usted estaba predicando? Porque yo siento directamente que usted me habló a mí. Y ciertamente ese no es necesariamente el predicador. Eso es el filo de la palabra de Dios entregando el mensaje justo en el lugar correcto en cada una de la vida de los oyentes. Así que cuando usted se sienta completamente enfocado, cuando usted está recibiendo la palabra de Dios, no son los predicadores. Es la propia palabra de Dios que está apuntando a su vida. El gran predicador, teólogo, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: una espada de dos filos no tiene lado desafilado, corta por aquí y por allá. La revelación de Dios que se nos da en las Sagradas Escrituras tiene filo por todas partes, está viva por todas partes y en todas partes lista para cortar la conciencia y herir el corazón. Puedes estar seguro de que no existe un versículo que sobre en la Biblia, ni un capítulo que sea inservible en la Biblia. Si bien tiene un filo como una espada, también tiene una punta como un estoque, penetrando hasta partir el alma y el espíritu. La dificultad con los corazones de algunos hombres es llegar a ellos. De hecho, no se puede penetrar espiritualmente el corazón de ningún hombre natural, excepto por este instrumento afilado, la palabra de Dios. Pero el estoque de la revelación atravesará cualquier cosa. Donde humanamente no podemos llegar, donde como amigos no podemos llegar, la palabra de Dios llegará. Y llegará hasta el punto de examinar tu vida y de decir ciertamente si has creído por fe o si estás en una superficialidad piadosa, en una religiosidad, si tienes raíces de incredulidad, si tienes raíces de desobediencia a la palabra. Es la palabra de Dios la que examina si estamos o no en el reposo. Fíjense si es así que el último versículo dice, no hay cosa creada oculta a su vista. Y dentro de las cosas creadas estamos nosotros. No hay nada oculto para la palabra del Señor, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. De hecho, la palabra en otras traducciones dice desnuda y abierta. La palabra griega abierta, antigua, se dice trachelizo y es usada una sola vez en el Antiguo Testamento y es en este pasaje. Era usada para hablar de luchadores que tenían una técnica especial que todo aquel que se enfrentara a él era derrotado. Literalmente en algunos contextos significaba derrota. Así que cuando usted lee ahí puede leer, sino que todas las cosas están desnudas y derrotadas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, estemos convencidos que el reposo de Dios mediante Cristo está disponible solo por fe. Entramos en el reposo solo confiando, dependiendo y aferrándonos a Jesús y su obra de salvación en nosotros. Miremos siempre el ejemplo de Israel para ver los resultados de la incredulidad y de no tener fe. Examinemos a través de la palabra. Ella es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella es la que va a penetrar. Si usted quiere examinarse correctamente, no piense en su propia conciencia, no piense en su propio corazón. Lea la palabra y sométase a ella. Esa es la que va a examinar ciertamente dónde tiene usted su corazón. Hermanos, demos gracias a Dios por la bendición de su palabra. Ella trae a nosotros infinidad de cosas. De hecho, tuve que acortar mucho en este sermón, en esta sección, porque si nos ponemos a hablar de todas las bendiciones que tiene la palabra de Dios para nosotros, terminamos posiblemente mañana por la mañana. Pero les voy a decir unas cosas. La palabra de Dios trae a nosotros verdadera salud, salud espiritual, verdadero fruto,
verdadera prosperidad, verdadero éxito, verdadera liberación, verdadera purificación, nos mantiene alejados del pecado, es nuestra consejera y guía, es nuestra fuente de fortaleza, de vida, de iluminación, de paz, de testimonio, de santificación, edifica nuestra fe, da certeza de salvación, es una herramienta en la batalla espiritual como esa espada de dos filos. La palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual para nosotros los cristianos. Así que da gracias a Dios por la bendición de tener la palabra y de tenerla en tu idioma y de tenerla en tu casa y de tenerla en tu celular y de tener varias Biblias para entenderla mejor, porque no todas las personas tienen esa posibilidad. Hermano, recibe la palabra de Dios con fe. Ella es la que discierne. Ella es la que está exponiendo si andamos en incredulidad y desobediencia o si mediante la fe en Jesucristo estamos en el reposo de Dios. La intención del autor es clara. Quiere afianzar la fe de aquellos que están en el reposo de Dios mediante Cristo, y eso somos nosotros, su pueblo, y también está advirtiendo de las terribles consecuencias de no estarlo a aquellos que se están volviendo a los rudimentos del pasado. Hoy pasa igual, hermanos. El verdadero pueblo de Dios, su iglesia, tiene que afianzarse con este pasaje en su fe. Tiene que afianzar su confianza y su esperanza en el reposo final, estando garantizado mediante la obra y los méritos de Cristo. Pero aquellos que visible o encubiertamente no están en el reposo, aquellos que son superficiales, la advertencia es clara. Dios, por medio de su palabra, no puede ser burlado y nada se oculta de él. Todo está desnudo y expuesto delante de él. El llamado para ti hoy es: cree en Jesús y no sigas aferrado a tu incredulidad. Busca a Dios por medio de la fe en Jesucristo y entra en su reposo. Concluyo en esta mañana, hermanos. Nos respondemos entonces a la pregunta: ¿estamos nosotros en el reposo de Dios? Por medio de este pasaje tenemos la respuesta clara. Si es por fe lo que hemos creído de la palabra, si es mediante la obra de Cristo en la que hemos creído, y si somos examinados por la palabra, ciertamente el pueblo de Dios entrará al reposo de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Como veíamos, es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente tu pueblo ha entrado a tu reposo, Señor. Ciertamente estamos en el ya, pero todavía no. Ya estamos recibiendo las bendiciones de descansar en la obra de salvación de Jesucristo por nuestro lugar. Pero aguardamos, Señor, entrar de manera perfecta en tu reposo por la eternidad cuando Cristo venga a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a proclamar este mundo, Señor, que el conocimiento de la Biblia sin fe no produce salvación, Señor. Que las raíces de incredulidad, Señor, las raíces de desobediencia, no te llevarán a la salvación. Que el conocimiento, el mero conocimiento, la superficialidad religiosa, el pensar que porque estamos todos los domingos aquí o somos miembros de una iglesia local, ya eso es obra segura y garantizada para salvarnos, no nos garantice el reposo. Confiemos en que nos garantice el reposo la fe en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que esa sea una marca de nuestra iglesia, Señor. Que esa sea una marca de la proclamación del Evangelio a este mundo, Señor. Y ayúdanos a constantemente ser examinados por tu palabra, Señor. A discernir todo lo que tenemos que mejorar, Señor. A discernir todo lo que tenemos que cambiar como iglesia, Señor. A discernir que seamos excelentes, Señor, delante de ti, Señor. A buscar la semejanza en Cristo nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor, porque has prometido que guardarás a tu iglesia, Señor. Que la limpiarás, Señor, y la preservarás para el día final, Señor. En medio de las bodas celebrar, Señor, la perfecta relación de nosotros contigo, Señor, y estar ciertamente en el reposo eterno delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.